Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos una vez más a Diálogos con Alice. Recuerden que Diálogos con Alice se transmite a través de Facebook, de Twitter y de YouTube para todas aquellas personas que están interesados en una plataforma educativa, así que esperamos que todos se puedan unir al diálogo y nos escriban y hagan sus preguntas y sus comentarios. Estamos felices porque aparentemente ya el caso de Sol y Playa en Rincón, el mismo pueblo le dio punto final. Pues eso también nos lleva a reflexionar de que somos nosotros los que tenemos que estar siempre pendientes y de alguna manera accionar, sobre todo cuando se trata de nuestras costas, de nuestro medio ambiente y de nuestro patrimonio. Siempre se ha creado conciencia y se ha accionado y la respuesta ha sido positiva cuando el pueblo, ¿verdad?, de alguna manera hace valer lo que para nosotros nos representa como que es importante. Y ciertamente el ambiente es importante, el problema climático es uno que hay que tomarlo con seriedad. Nada, esta noche mi invitado, dentro de su plataforma política, habló siempre de romper esquemas, así que lo estamos invitando hoy para que nos hable pues de su trabajo legislativo y obviamente de qué cosas ha trabajado y las cosas que faltarían por trabajar. Así que con ustedes, ¿verdad? Le voy a dar la bienvenida a José Bernardo Márquez, representante. ¿Cómo estás, Betito? Saludos, Alice. Pues muy contento de estar aquí contigo. Saludos a toda la gente que nos escucha y que te sintoniza en estos diálogos que son tan necesarios para el país, para la política puertorriqueña. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, es una montaña rusa. Hay momentos de entusiasmo y de ánimo, ¿no? Con lo que estamos haciendo, y hay momentos que uno tiene que reconocer que se frustra con las dinámicas que se dan en la política en Puerto Rico. Así que estamos aprendiendo mucho y tratando, ¿verdad?, en todo momento de mover la discusión, de adelantar propuestas y proyectos que hemos estado sometiendo dentro de un panorama político retante por toda la diversidad política que hay, por la diferencia entre quienes controlan la legislatura versus quien controla el ejecutivo. Así que es un panorama de muchos retos en donde uno tiene que ser muy estratégico en los temas que aborda, en cómo los aborda y en cómo logra que pasen por todas las etapas que se requieren para que un proyecto se convierta en ley. Así que dentro de eso, pues hemos avanzado en unos temas, en otros temas, pues lamentablemente están un poco más aguantados de lo que quisiéramos, pero creemos que en efecto en muchas áreas estamos logrando, como decías, ¿verdad? Pues romper algunos de los esquemas de la política y traer estilos nuevos, propuestas nuevas para atender lo que son las necesidades de nuestra gente en asuntos económicos, la lucha contra la corrupción, el acceso, ¿no?, a oportunidades, la protección del ambiente, entre otros temas. Sí, y me parece importante. Te hago la pregunta porque mucha gente siempre ha comentado, ¿verdad? Y nos habían acostumbrado de alguna manera que el gobierno tenía que ser todo parejo, ¿verdad? Y eso lo que hacía era prácticamente que se evitara la discusión y posiblemente que hubieran vistas públicas sobre temas que son importantes para las personas. Y lo que se ha visto en esta legislatura, ¿verdad?, con la diversidad que hay, es que pues se ha tenido que hablar, se ha tenido de alguna manera que tener más discusión. Y como dije al principio, y el pueblo también ha tomado sus decisiones sobre las cosas que, ¿verdad?, que observa y que posiblemente en la acción, porque hablaste de que esto lleva unos pasos, que quizás la acción no sea la esperada o en el tiempo, ¿verdad?, esperado. Y entonces pues las personas también han asumido una postura sobre eso. Yo lo veo bastante positivo, pero hay gente que pues, viene acostumbrado como que a las planchas y a que todo Claro. tiene que estar muy normalizado. Sí, yo también pienso como tú que es positivo. Uno pudiera pensar que algunas cosas pueden tomar más tiempo y que son más lentas, que algo que se logra en un lugar en otro se detiene.
pero la alternativa a eso pues es la visión de un solo partido que no necesita dialogar con la diversidad ni con otros puntos de vista. Y eso pues puede ser muy ágil, pero a la misma vez puede ser muy detrimental, como ha pasado en la historia con decisiones que se han tomado por voluntad de un solo partido político. Así fue que se aprobó, por ejemplo, el Código Electoral, la reforma laboral, temas que nos parece que fueron negativos para Puerto Rico y que precisamente porque no había una oposición o diversidad con influencia, pues no fue capaz de detener medidas nefastas como esas. Así que definitivamente es un reto, pero es un reto que yo creo que hay que asumir. No creo que se está asumiendo de la manera más responsable y colaborativa como debería, porque también, como lo vimos ahora al cierre de la sesión, pues lo que había era una tiradera bajuna entre los propios presidentes legislativos que hasta son del mismo partido. Así que se confunde una cosa con la otra, ¿verdad? Lo que puede ser una diferencia de política pública con un ataque personal hacia un opositor o hacia alguien con quien uno está enfrentando algún tipo de discrepancia. Y eso pues desvirtúa la función pública que estamos llamados a ejercer. Así que la idea de que hayan 5 partidos representados, que eso requiera que nos sentemos a la mesa, que identifiquemos áreas en común y que tratemos de adelantar esas agendas en común y sobre los asuntos en los que no estamos de acuerdo, que podamos tener un debate de altura y contar los votos en términos de qué es lo que la mayoría piensa al respecto, debería ser algo que mejore y que profundice la democracia en Puerto Rico. Creo que todavía hay mucho que aprender de este nuevo panorama político. Y por lo menos de mi parte, pues estoy tratando en todo momento de tender esos puentes, de también proponer esos cambios en los procesos. Creo que también no solamente a veces es discutir las propuestas y los temas, sino en cómo cambiamos los procesos para que entonces se puedan identificar esas áreas, se puedan tener esos diálogos que son necesarios precisamente para ver en dónde es que estamos de acuerdo, en dónde es que no, y qué se puede hacer al respecto. Así que creo que falta mucho por recorrer y sigue siendo relativamente reciente, ¿no? Que Puerto Rico pues lleva 2 años de enfrentarse a un panorama político nuevo. Así que estamos viendo el cambio mientras va ocurriendo. Me alegra que tengas esa encomienda. Creo que es un poco difícil porque creo que más que el diálogo, como tú estás diciendo, que debería ser el centro, ¿verdad? No tenemos que estar de acuerdo, pero podemos dialogar y buscar puntos en común que beneficien al país. Y a veces pues nos salimos de eso, que debería ser el centro. Pero a veces yo veo, ¿verdad? Cuando las publican, las distintas vistas, y a veces pienso que estoy viendo como que una película de ciencia ficción. Hay mucho histrionismo, ¿verdad? En la manera en lo que se presenta, que a veces se desvirtúa y va más allá realmente del tema que se está discutiendo, quizás buscando pues la aprobación de quien está viendo, pero no necesariamente de que esté entendiendo la dinámica del tema que se está explicando. Y eso también lo hace bastante difícil el proceso. Sí, sí, definitivamente muchas veces pues se torna como algo, como un performance, ¿no? Que está como tratando de proyectar una imagen y aludirle a un público, o simplemente contrastar con el otro partido, y pasa mucho, y eso pues desvía la atención del tema que se está discutiendo, de dónde es que está el problema y cómo podemos identificar la solución. Así que por eso hablo mucho del tema de los procesos, ¿no? Yo creo que hay unos espacios que son las campañas políticas, que son los debates mediáticos quizás, para disipar esas diferencias y para que el pueblo pueda contrastar y elegir quién entiende que es su alternativa política. Pero me parece que una vez somos elegidos y elegidas, pues la idea es servirle a todo el pueblo de Puerto Rico y cómo nos podemos poner de acuerdo para atender esos asuntos inmediatos, ¿no? Como decíamos,
situación económica, temas energéticos, la seguridad pública, el ambiente, y todo eso pues está repleto de desafíos que se vienen acumulando por años, que precisamente por soluciones fáciles pensadas por un solo partido, que luego cuando cambia el partido, pues entonces se desmonta toda la política pública y se remonta a otra, pues no hay soluciones pensadas y planes a largo plazo. Y por eso pues quizás esa diversidad pueda aportar a que se trabajen propuestas que cuenten con el aval de más de un partido, ¿no? Pues estamos tratando, ¿no?, en distintos temas que pudiera mencionar ejemplos, como el asunto del acceso a la información pública, ¿no?, la transparencia gubernamental, incluso temas de la lucha contra la corrupción, temas que tienen que ver también con... Ese tema me interesa mucho, digo, porque es que todos los días sale una noticia que tiene que ver con corrupción. Y entonces yo sé que esa es una de tus, ¿verdad?, de las temáticas que más te preocupan. ¿Qué tú has hecho, verdad? ¿Qué has propuesto? ¿Cómo lo has trabajado? Sí, pues mira, ese es un tema que estamos trabajando desde el principio. Como decía, hay unas áreas en donde hemos avanzado más que en otras. Puedo mencionar el tema de las leyes de acceso a información como un ejemplo de que hemos avanzado. Tenemos un proyecto de ley que fue radicado con firmas de todos los partidos políticos, bueno, de 4, el PNP, PPD, Victoria Ciudadana y PIP, que precisamente busca que se facilite ese acceso que tiene no solamente la prensa, sino el ciudadano común a lo que está ocurriendo en el gobierno, ¿no? Contratación, Deberíamos. subasta, etcétera. Exacto, que sabemos que siempre está lleno pues de muchas interrupciones o excusas o dilaciones que afectan, ¿verdad?, que se conozca, y precisamente no es hasta que se filtra alguna información o se hace alguna indagación a profundidad, que usualmente quienes tienen los recursos para hacer eso pues son los medios de comunicación, que explota un asunto público. Pues pensamos que mientras más información esté disponible, pues más difícil es chanchullar y llevar a cabo todo lo que nos afecta, ¿verdad?, lo que desvía los fondos públicos del uso que deben de tener. Y pues las leyes que se habían aprobado bajo el cuatrenio de Ricardo Rosselló fueron muy criticadas porque tenían muchísimas deficiencias y hoyos, ¿no?, por donde se podía escudar el gobierno para no entregar determinada información, además que en los aspectos que las leyes eran positivas no se estaban cumpliendo. Así que hicimos unas mesas de trabajo largas, densas, hablando un poco de cómo innovar en los procesos. Pues trabajamos un concepto de mesas participativas con el gobierno central, con la rama judicial, con la Asamblea Legislativa, para identificar cómo podíamos mejorar eso. Así que fue un proceso largo que inició desde marzo del 2021 y que pudimos finalmente en esta sesión radicar un proyecto de ley que ya tiene informe positivo, y pensamos que en la medida en que se apruebe, estaba ahí al cierre de la sesión para llevarse a votación y no se logró, pero entendemos que ahora al regreso se va a aprobar en agosto, y creo que eso es algo que va a tener un impacto significativo en toda la obligación que van a tener las 3 ramas gubernamentales y los municipios de poner los libros sobre la mesa en toda una serie de transacciones administrativas, contractuales, en donde está, ¿verdad?, el dinero y las decisiones gubernamentales implicadas, y creo que eso es algo que tiene un impacto profundo. Además de eso, pues tenemos todo el asunto de los contratos gubernamentales, que hemos estado tratando de mover medidas un poquito más específicas, como es por ejemplo el requisito de que las corporaciones tengan un periodo de vigencia, ¿verdad? Hemos visto que se crea una entidad y aparece Y al un otro contrato día, al poco tiempo. tiene un contrato millonario. Exacto. Trabajamos un proyecto de ley y ya se aprobó en la Cámara, ahora está en el Senado, así que se requiere un periodo de 2 años de existencia de una corporación para que cuente con un historial mínimo. Trabajamos también el tema del requisito de subastas para los contratos que tienen que ver con desperdicio sólido, ¿verdad? Todo el tema de la basura, que sabemos que en parte pues se debe a que hay una flexibilidad absurda de a quién le puede otorgar un municipio un contrato de desperdicio sólido.
Ese proyecto no era nuestro, pero sí colaboramos mucho en las enmiendas que mejoraron la medida y que permitieron que se aprobara en Cámara, y también está en Senado. Otro Tenemos un tema, sujeto que se declaró culpable, ¿verdad? Que tenía que ver con el recogido claro, cultural en los municipios. O sea, que tenemos el ejemplo ahí. lamentablemente, tenemos unos cuantos, sí. Hay otro tema que se ha estado discutiendo mucho y tiene que ver con la legislatura, ¿verdad? Que es el tema este del barril de tocino que se está utilizando a través de la autoridad de tierra. Al momento no hay algún tipo de hallazgo de corrupción pura y dura que conozcamos, pero sí hay un cuestionamiento importante de cómo se está manejando ese barril en incumplimiento con lo que es una jurisprudencia en Puerto Rico sobre cuál es el rol de un legislador y qué es lo que puede y no puede hacer. Y nos parece que esa legislación pues es muy problemática, y propusimos que ese dinero, en vez de ser administrado individualmente por los legisladores, vaya a las comunidades a administrarse a través de presupuestos participativos, ¿verdad? De una manera pues mucho más transparente y mucho más responsiva a lo que son las necesidades. Yo te diría que a las comunidades y a los sectores, ¿verdad? Sabemos, yo particularmente del área este, de todas estas comunidades especiales que tenemos, por ponerle algún nombre, que tienen unas necesidades particulares que ellos conocen y que sería bien útil, ¿verdad? Que ese tipo de fondos llegara ahí para resolver un problema común, porque no es de una sola persona, sino es un problema común que adelantaría mucho la calidad de vida de mucha gente. Porque la realidad es que no debe ser para... Yo me recuerdo que hay legisladores que usaron ese barril de tocino para cosas tan superfluas como blower, así que quizás para que... Bueno, es que si ves la lista, está pasando todavía, ¿no? Y la idea del barril, en su mejor luz, se supone que sea que hay unas necesidades que se quedan desatendidas por la burocracia gubernamental, y que entonces el legislador pues va a poder canalizar unas ayudas directas, pero en la práctica se utilizan más bien para comprar votos, para darle ¿verdad? Migajas sueltas a distintas personas. Y también se presta a muchísimo uso indebido, que es lo que estamos viendo ahora, que estaban dando bloques de dinero a unas entidades, y esas entidades luego daban servicios a quien el legislador pidiera. Así que eso nos parece que es un andamiaje muy problemático de uso de fondos públicos, y además de estar fiscalizándolo, estamos proponiendo soluciones activamente para cómo se puede modificar, y presentamos un proyecto de ley para eso. Y en cuanto a la alcaldía, además del tema de las subastas, pues presentamos también el proyecto de que esas vacantes se llenen con elecciones abiertas, ¿verdad? Tiene que ver con un asunto también de corrupción, porque es la corrupción la que está creando la desconfianza en ese liderato municipal, y por lo tanto la sustitución de ese funcionario pues tiene que estar repleta de mayor confianza por parte de la ciudadanía en quien está entonces incurriendo en ese nuevo liderato, ¿no? que sustituye al saliente. Así que de nuevo, muchos problemas que conocíamos ya cuando entramos a la legislatura, otros que se han estado dando mientras estamos ejerciendo nuestras funciones, y pues estamos buscando, ¿verdad?, proactivamente presentar alternativas para atender esos problemas. Yo te diría que añadieras por ahí a tu agenda esos nombramientos de personas que abiertamente han trabajado en las campañas políticas y que lo siembran en un puesto, ¿verdad? Sacan a personas que tienen el conocimiento y la experiencia para sembrar a uno que simplemente es político y que no tiene, ¿verdad?, el conocimiento y la expertise, porque hay que de alguna manera retribuir ese trabajo político que hizo, porque pasa mucho, pero a quien afecta eso definitivamente es al país, porque tenemos una persona, digo, y es parte de la corrupción, o sea, el que yo esté en un puesto que yo no domino, ¿verdad? No tengo las cualificaciones ni el expertise para hacer un trabajo, yo no lo domino, ya por ahí yo le estoy fallando al país, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que hay que pensar por ahí. Me gustaron todas ¿verdad?, los proyectos que has mencionado, pero por ahí también tenemos que empezar a nombrar otras cositas y a ir trabajándolo. Te menciono uno rápido que
que atiende de alguna manera el tema, aunque no del todo, y tiene que ver con unas propuestas que presentó un colectivo de jóvenes que se llama Somos Más, que todos los proyectos estaban contemplados en cuestionamientos de administración pública o de corrupción. Y una de las propuestas que se aprobó y que está en Senado también ahora es para prohibir estas situaciones de atornillamiento que usualmente se dan al cierre de un cuatrenio, y es que coges empleados de confianza y los conviertes en empleados de carrera. Así que unas limitaciones a ese tipo de prácticas y unas prohibiciones fuertes pues se aprobaron por petición de esta propuesta que hizo el colectivo Somos Más. Así que hay algo en trámite al respecto. Como decía al principio, pues el reto aquí muchas veces es que algo no solamente se proponga, sino que se apruebe en Cámara, se apruebe en Senado y el gobernador lo firme. En algunos de los proyectos que te he mencionado, hemos avanzado sacar los proyectos de comisión o sacarlos y aprobarlos en Cámara, están ahora en Senado, así que es importante que espacios como estos que dan a conocer las propuestas, pues permitan, ¿no?, que la ciudadanía a su vez se motive a darle seguimiento a esos proyectos en el Senado para que también se aprueben y eventualmente pues se conviertan en ley con la firma del gobernador. Después le das la información a la gente que ha preguntado para mandarte ideas, así que hay ideas por ahí, ¿verdad? Que son Pues buenas. seguro que sí. josebernardo.representante@gmail.com, pero le hacemos llegar distintas alternativas para que se comuniquen con nosotros. Para que lo hagan, seguro. Porque no hay mejor fuente de, ¿verdad?, de referencia que el mismo pueblo que esté solicitando las cosas que se quieren cambiar y hacer. De acuerdo. Me imagino que el tema de la corrupción va a seguir, ¿verdad? Que hay muchas cosas que hay que trabajar y según van saliendo los casos, nos sorprende de las distintas formas que se pueden llevar a cabo y por el tiempo en el que se han llevado a cabo. Nombraste al principio unos temas que sí has tocado, ¿verdad? Como en este caso la corrupción, pero también hemos tocado el tema del medio ambiente, que prácticamente el lunes, ¿verdad?, hubo una manifestación trabajando con respecto a eso, allá en Rincón. ¿Qué es lo que se ha hecho con el tema del medio ambiente? Sí. Bueno, nosotros hemos estado como delegación, ¿verdad?, trabajando en una cantidad de temas y pues este tema es uno que la compañera Mariana Nogales particularmente pues le ha estado dando seguimiento. Como delegación pues te puedo mencionar, además de la fiscalización de casos específicos, como ha sido el asunto de Rincón, como el asunto de Valle de Ojo, entre otros. Nosotros presentamos un proyecto que permite o que facilita, ¿no?, el acceso de la ciudadanía y de las comunidades a los tribunales, precisamente para intervenir y participar de casos en donde la ley en Puerto Rico y toda la jurisprudencia ha sido muy restrictiva de reconocerle lo que le llaman, ¿verdad?, standing o legitimación a un ciudadano de intervenir, ¿verdad?, porque se plantea que tú tienes que tener un impacto directo con el asunto, y si es simplemente que se está contaminando el ambiente, que el tribunal lo ve como algo muy abstracto, aunque sabemos que es muy real y muy concreto y nos afecta a todos, pues no le permite, ¿no?, a una persona, a un ciudadano común, acceder al tribunal para ser parte y objetar algún permiso o algún desarrollo que se esté dando. Así que ese proyecto que reconoce, ¿no?, lo que se llama legitimación activa ambiental, pues nos parece que tiene un impacto directo en cómo las comunidades pues se involucran y participan más activamente de estos temas que afectan la calidad del aire, la calidad de las aguas, la defensa, ¿no?, de las playas o de espacios y recursos naturales que deben estar protegidos. Y fue un proyecto que se debatió mucho en Cámara, no fue fácil aprobarlo, pero se aprobó, y al igual que otros que he mencionado, pues está ahora en Senado y sería bueno que la ciudadanía pues nos apoye con ese seguimiento para que se apruebe. Además de eso, en mi caso también puedo mencionar que con esta iniciativa que se llama el Caucus del Consenso, ¿no?, que fue una resolución que aprobamos en Cámara buscando cómo nos podíamos sentar a la mesa todos los partidos políticos a identificar áreas de convergencia, pues el tema del manejo de los desperdicios sólidos y cómo
reducir los desperdicios, todas las dinámicas de reuso, de reducción, de reciclaje, pues es un tema que surgió como prioritario en ese caucus del consenso. Y estamos trabajando en estos momentos medidas, primero para actualizar lo que es la ley del 92, que tenía todas unas metas de cuánto el país debería estar reciclando, y que estamos lejísimos de alcanzar esas metas, por la inacción y por la ausencia de que esto sea una prioridad colectiva, no solamente del gobierno, sino también del sector privado y de las familias también, ¿verdad? En su carácter más específico. Y también en cómo promovemos el desarrollo de industrias que son necesarias para que este tipo de recursos, que es parte de lo que precisamente tomando talleres y adiestrándonos los legisladores sobre estos temas, pues una de las cosas que dicen, no son desperdicios, son recursos que se están desperdiciando, lo están mal utilizando. En realidad, si lo reutilizas, si lo rediseñas, pues en realidad eso permitiría convertirse en un producto, si existe el andamiaje industrial para eso. Así que hemos trabajado con este colectivo que se llama Generación Circular, que han estado investigando y desarrollando propuestas sobre este tema por mucho tiempo, y que agrupan a una multiplicidad de expertos y expertas en este tema, para que eso sea también pues legislación que se promueva con apoyo de los distintos partidos políticos. Así que por ahí hay unos temas que hemos estado trabajando y que todavía pues nos queda taller por delante. Y que hay modelos para uno observar y aprender, como sería el modelo suizo, ¿verdad? En otros países que han tenido mucho éxito en reusar lo que crea la mano de las personas. Nosotros vivimos ahogados en gomas. Tú estabas hablando y yo estaba pensando en las gomeras y las filas de goma. Claro. Y yo he ido a países donde las gomas las reusan para hacer los matres que se le ponen en los suelos, por ejemplo, en los kindergartens, o en áreas que necesitan estar como engomadas para que sean más seguras para los envejecientes, por nombrarte algo, ¿verdad? Y se ha utilizado para hacer las camitas de los perros. O sea que hay montones de cosas, quizás unas que van a necesitar más fondos y ¿verdad? Una maquinaria más especializada, y otras que simplemente necesitan la creatividad y el ingenio ¿verdad? De la persona que los rehúsa. Pero quizás... Pero también necesitas la industria que tenga el interés y el entusiasmo, ¿verdad? O el incentivo, la realidad, para que vean eso, pues un potencial de inversión y de desarrollo económico. Así que en esa parte, ¿verdad? En cómo lo hacemos bien, ¿verdad? Para que no se convierta en lo que puede estar ocurriendo en Puerto Rico en otros temas, en donde pues se dan algún tipo de incentivo o de diseño, de desarrollo económico que no está basado en evidencia, que no está debidamente diseñado. Pues es parte de lo que estamos estudiando. Entendemos que hay una necesidad de que precisamente puedas combinar el recurso que se está generando, sea goma, sea aluminio, sea plástico, con una potencial industria, y qué es lo que está pasando, que no existen suficientes interés en Puerto Rico para que eso, en vez de ir a la basura, pues se canalice. Y como dices, pues hay muchísimos modelos. Aquí han habido discusiones hasta el momento modestas al respecto. Me recuerdo que vi un proyecto que tenía que ver con el diseño de estos aparatos que detienen el carro cuando estás en un estacionamiento, ¿verdad? Como que los parking stops, no sé cuál es el concepto, pero era para que eso tuviera que diseñarse utilizando goma triturada. Y sabemos que también se ha desarrollado algún tipo de vereda, ¿no? En vez de usando asfalto, si es para asuntos deportivos, o como es, por ejemplo, las pistas, pues que eso también pueda utilizar goma triturada. Así que ideas y referentes y modelos, pues hay muchos. Cómo los traemos para que formen parte de la legislación en Puerto Rico, para que el Departamento de Desarrollo Económico promueva, divulgue, eduque
y atraiga industrias para esto, pues es parte del desafío y es uno de los temas que precisamente en compensación con Generación Circular estamos trabajando. Qué bueno que hablas de desarrollo económico y que esa podría ser una, ¿verdad?, vertiente que podríamos mirar para tener un plan efectivo y sustentable de desarrollo económico, porque a veces aquí, cuando se toca el tema de desarrollo económico, de lo único que te hablan es de turismo, que puede ser tan variante y, ¿verdad? Y vimos el ejemplo con el COVID, de lo variante que puede ser, sin embargo, este tipo de industria, ¿verdad? Y de trabajo nos permitiría ser más sustentable, ¿verdad? Y exponer unos materiales y unas cosas que nosotros entonces podamos estar haciendo aquí como país. Así que me parece Y genial. nos cuesta muchísimo, o sea, nos Sí, cuesta sí. muchísimo todo el andamiaje de la basura, lo estamos viendo, o sea, los vertederos, toda esa logística de recogido, además de todas las dinámicas de corrupción que estamos viendo, pues la realidad es que tiene un costo todo ese diseño. Así que cómo redirigimos eso, tiene un costo ambiental también, no solamente tiene un costo económico, tiene un costo ambiental. Así que tenemos que repensar lo que cómo hemos estado manejando los desperdicios sólidos en Puerto Rico. Hay alternativas, hay que sentarse a la mesa y además hay interés y hay voluntad, me parece, en este tema genuinamente de las distintas delegaciones políticas a encontrar esos consensos, así que ojalá lo logremos y lo podamos plasmar en propuestas legislativas específicas que avancen. Y el pueblo está muy interesado, es un tema que nos repiten mucho en la calle, hay una preocupación con el manejo de desperdicios, así que por esa razón también pues, me parece que es un asunto prioritario. Por aquí te preguntan si ha habido algún tipo de proyecto dirigido a la agricultura, ¿verdad? Por todo el tema de la necesidad alimentaria, ¿verdad?, que estamos viviendo. ¿Tendrían algo Pues por ahí? mira, nosotros hemos estado participando en ese caso también la compañera, en esa división de temas que hacemos, pues la compañera Mariana Nogales es quien pertenece en prioridad a la Comisión de Agricultura. Yo sé que el compañero Rivera Segarra, Jorge Alfredo Rivera Segarra, que preside esa comisión, ha sido muy vocal en la necesidad de tener ese plan de seguridad alimentaria y en fiscalizar lo que está haciendo o lo que no está haciendo el Departamento de Agricultura en cuanto a diseñar una estrategia ¿verdad?, a mediano y largo plazo para Puerto Rico. Y lo vimos al cierre de la sesión, me parece que fue finales de mayo, principios de junio, que hubo unas vistas públicas en las que Mariana pudo participar y otras delegaciones también, y el desempeño y la desatención que proyectaba, ¿no?, el secretario de Agricultura era muy preocupante. Así que en esa exigencia, ¿no?, de que se asuma esto por todos los desastres que hemos visto en los últimos años que afectan el flujo y el acceso de bienes a Puerto Rico por toda la lógica de la importación, además de por todo el perfil geográfico que tenemos y que es propicio para desarrollar también industrias, para fomentar el consumo y el apoyo local, pues me parece que es fundamental y que es importante, ¿no?, que nos movamos también en esa dirección. Así que en el caso nuestro, pues tengo que reconocer que al momento todavía yo no he trabajado legislación al respecto, estoy enfocado en otros temas, pero sí sé que es algo que la compañera Mariana Nogales ha estado trabajando muy de cerca con la Comisión de Agricultura, precisamente en la búsqueda de una estrategia de seguridad alimentaria para Puerto Rico. Daniel Domenech te pregunta si el presupuesto aprobado por la Junta le quitó 70-80 millones a la UPR. ¿Qué opciones tenemos ante la amenaza de la Junta y el hecho de que hay que aprobar 2 presupuestos más en lo que queda de término? Pues siempre la Universidad de Puerto Rico ha estado recibiendo recortes progresivos por los últimos años. Me parece que la cifra que dio la presidenta fue que se le había recortado 52% en los últimos años de lo que son sus apropiaciones, ¿verdad? O asignaciones presupuestarias. Además de eso, tuvimos que combatir otro proyecto que se estaba discutiendo que tenía que ver con
con la partida que recibe la universidad de las máquinas de juego, ¿verdad? De las tragamonedas, que había un cambio en la fórmula que entendíamos que podía afectar a la universidad, luego se corrigió, pero estaba también discutiéndose y nos preocupaba muchísimo. Así que eso está teniendo pues un debilitamiento de la universidad y además está encareciendo los costos de estudiar, así que tiene un efecto no solamente en todo el aparato universitario como lo conocemos, quienes estudiamos allí, sino que también tiene un efecto de impactar la movilidad social de todos esos jóvenes, que ese es el espacio que tienen para formarse como profesionales y como seres humanos y como ciudadanos. Así que definitivamente me parece que la posición que ha asumido la Junta con la universidad y con otros asuntos del gobierno de Puerto Rico, lo estamos viendo con los municipios y con otros temas en donde tiene una postura muy ideológica y muy visceral en contra de cómo han funcionado hasta el momento, pues es un reto que tenemos, que no es otra cosa que nuestra situación colonial, así que aunque la gente piensa que hablar del tema colonial es algo como simbólico o ideológico y no es un tema práctico, pues la verdad es que es muy práctico, porque precisamente por la intervención de la Junta y por las posturas que asume la Junta y por los poderes que tiene la Junta en virtud de promesas, que no podemos decidir una cantidad de cosas que sí tienen los votos en la Asamblea Legislativa, que sí son parte de las prioridades de quienes estamos allí, pero a la larga pues gobierna el plan fiscal que aprueban 7 personas ¿verdad? Mediante una carta y mediante comunicaciones que le envían al gobierno de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. Yo pienso que la única manera de atender esto es en el Congreso. Creo que no hay de otra, que no sea enmendando o derogando promesa, aunque suene imposible. Hay un requisito en la ley actual, ¿verdad?, de que se apruebe una cantidad de presupuestos balanceados, 4 presupuestos balanceados. Nosotros, además de ese reto, si uno mira las últimas intervenciones de David Skill y de representantes de la Junta, ellos están siendo un poco ambiguos en cómo están interpretando, porque mucha gente está planteando que ya se han aprobado 2 presupuestos luego del plan de ajuste de deuda y que ya lo que nos faltan son 2. Pero ellos dijeron que para saber si esos presupuestos se consideran balanceados hay que contar con los estados financieros y que ellos todavía no tienen los estados financieros, así que no saben si esos presupuestos cuentan como presupuestos balanceados, lo cual es un problema porque puede ser que ellos interpreten eso como mejor les convenga a ellos y no al pueblo de Puerto Rico y se tarden más en irse de lo que estamos calculando. Por eso a mí me parece importante discutir el proyecto que está proponiendo a nivel de la Cámara de Representantes Federal, el representante Richie Torres, que está precisamente proponiendo que se revisen esos aspectos de promesa para adelantar la salida de la Junta, que solamente se requieran 2 presupuestos balanceados y que se agilice esa salida. Eso sería una oportunidad para clarificar cuáles son los requisitos que son necesarios para la salida de la Junta. Así que me parece que actuar y que mover la discusión, ¿no?, al Congreso en un tema como este es fundamental, así que creo que urge. Por esa razón la Cámara de Representantes aprobó una resolución favoreciendo ese proyecto, el Trust Act que está siendo propuesto por Richie Torres, así que en conjunto con el proyecto que se está discutiendo del estatus de Puerto Rico, me parece que discutir este proyecto que agiliza la salida de la Junta pues es importante y necesario. Sí, me parece que sí. Y sobre todo, por lo menos a mí en lo personal, el asunto de la Junta siempre me ha llamado la atención, porque como tú dices, es un mandato básicamente de papel y no necesariamente con un conocimiento personal y propio de lo que nos sucede como país y necesitamos. Y muchas veces por eso las decisiones son así de viscerales, ¿verdad? No van acorde con las necesidades que nosotros tenemos.
Y no podemos olvidarnos de eso. Sin ninguna legitimidad democrática también, exactamente. porque nadie, o sea, están nombrados ahí sin quien le rindan cuentas a nadie. Y sin que precisamente, aun cuando no tenga justificación, ni conocimiento, ni base científica, económica, fiscal, lo que están planteando, pues no hay a quien rendirle cuentas, porque no van a ir a la elección, porque responden a un término de su nombramiento. Así que es colonialismo puro y duro, que de nuevo, aunque la gente piense que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de pajaritos preñados, porque hay que estar hablando de los problemas concretos del día a día, pero es que de nuevo, para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar con respecto a la economía, con respecto a la educación, con respecto a la corrupción, hay una cantidad de decisiones fiscales que la Junta nos tiene las manos atadas y que no hay de otra, que no sea pues, sacando a la Junta y adelantando de nuevo la salida de ellos, porque lo he dicho, ¿no? Cuando discuto la necesidad de enmendar o de derogar promesas, gane quien gane en el 2024, ¿verdad? Hacemos todos los esfuerzos que podamos hacer desde Victoria Ciudadana para presentar las propuestas, para demostrar que vamos a estar en posición de darle a Puerto Rico un mejor gobierno, gane quien gane. Todavía pudiéramos tener la Junta encima y no vamos a estar en posición de implementar todas las soluciones que quisiéramos si tenemos que estar con un plan fiscal en las costillas, ¿verdad? Que no fue refrendado ni avalado por el pueblo en ninguna elección. Así que nos pongamos de acuerdo todos los partidos políticos en esta causa es uno de las prioridades que deberíamos tener todos y todas. Ciertamente, ciertamente. Vamos a pasar al tema de la reforma laboral, ¿verdad? Que todavía yo sé que hubo unos pequeños cambios y qué bueno que hubo esos cambios, pero nos falta camino por recorrer si estamos hablando de una verdadera reforma laboral para el país. Sin duda, nosotros, este fue un tema en el que tuvimos que tomar una decisión difícil, pero práctica a la vez. El compromiso nuestro era derogar lo que fue la reforma laboral y restituir todos y cada uno de los derechos que existían previo a 2017, incluso si estuviéramos en posición de ampliar algunos de ellos, como es el caso de empleados a tiempo parcial y otras garantías que entendíamos que son meritorias y que están a tono, ¿no? con la realidad de las familias trabajadoras en Puerto Rico. Y al principio asumimos una postura en contra de lo que se estaba proponiendo porque nos parecía que era inaceptable. Por ejemplo, cuando se empezó a discutir la reforma laboral, pues una de las cosas que planteaba el Partido Popular Democrático era que el término del periodo probatorio pues fueran 6 meses, ¿no? Que ahora mismo estaba en 9, antes era 3, pues tratar de negociar por 6. Se planteaba también que si antes se acumulaban 1.25 días de vacaciones, pues que fuera un día de vacación al mes. Entre otras cosas que estaban renunciando al compromiso de que se igualaran las condiciones laborales de quienes habían empezado a trabajar post reforma laboral con quienes habían empezado a trabajar pre reforma laboral, y eso para nosotros nos parecía inaceptable. En la medida en que esos señalamientos y esas críticas fueron atendidas en su mayoría en el proyecto, que aunque no derogó en su totalidad la reforma laboral, sí revirtió los aspectos fundamentales, regresó el término del periodo probatorio a 3 meses, regresó la acumulación a 1.25, se reconoció algo que no existía, que es lo que planteaba de que los empleados a tiempo parcial puedan acumular algo de vacaciones. También se devolvió este marco probatorio de que se presume que un despido es injustificado y que entonces le toca al patrono probar que se justificaba ese despido y que se cumplía con lo que se conoce, ¿verdad?, como la ley 80, los requisitos de ley 80. Pues eran asuntos que tenían
que hacía una diferencia concreta en miles de personas en Puerto Rico. Y por lo tanto nosotros decidimos que precisamente por ese trabajo que logró hacer la compañera Ana Irma Rivera Lacen en el Senado, de mejorar considerablemente lo que se había recibido desde Cámara, pues que aun cuando si nosotros tuviéramos el control total del proceso, y los 26 votos en Cámara y los 14 votos en Senado, pues hubiésemos optado por derogar la reforma laboral y adelantar mucho más, pues nos parecía que iba a tener un impacto significativo y le votamos a favor. Así que me parece que aunque deberíamos luchar por más, precisamente fue el empuje y el reclamo y la consistencia de una delegación como la nuestra, como la de Victoria Ciudadana, la que logró que no solamente que lo que saliera de Cámara y Senado fuera mucho más protector de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino también que el gobernador se viera obligado a firmarlo, precisamente porque había un respaldo, ¿no?, de más de una delegación política de dar esas garantías laborales que se habían arrebatado o visto impactadas por el 2017 en esa reforma laboral. Así que es el tipo de dinámica en el que en un gobierno compartido pues hay que tomar decisiones difíciles, y entendimos que la decisión más responsable para miles de trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico era apoyar ese adelanto que representaba esta nueva ley. Bueno, y no podemos olvidar que los países se levantan realmente de los trabajadores, ¿verdad? Se convierten en la columna vertebral de la producción y de lo que un país puede realizar. Y los países más desarrollados del mundo tienen unas propuestas laborales donde ese empleado tiene una mejor calidad de vida, porque la producción mejora en la medida que el trabajador tiene una mejor calidad de vida. Y obviamente la reforma laboral, ¿verdad?, la que aprobaron primero, lo que hacía era perjudicar la calidad de vida del empleado, era casi un estilo esclavista. Definitivo. También parte de la discusión nuestra era que se ha estado tratando de contraponer el desarrollo económico con mejores condiciones laborales. Entonces, si uno está a favor de mejorar las condiciones laborales, es que está en contra o de alguna manera no tiene nada que sobrecargando el desarrollo económico. Y también se mira, no, entendemos que una cosa va atada de la otra. De hecho, ese es el discurso que acaba asumiendo el gobernador cuando firma la ley. Dice, voy a firmar esta ley porque creo que representa una justicia laboral para todos los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico, aunque pensamos que podíamos lograr mucho más, pero dice precisamente una empleomanía que está mejor remunerada, que tiene más tiempo de descanso, que está más protegida, pues va a su vez ser más productiva. Claro. Y aporta, ¿no?, a que esté en una mejor actitud y una condición digna al momento de rendir sus servicios y sus aportaciones a la empresa o a la entidad para la cual trabaja. Además de eso, sabemos que hay herramientas para apoyar a aquellas empresas que puedan estar enfrentando algún tipo de adversidad económica. Yo no diría tanto por la reforma laboral, pero quizás sí por el aumento salarial. Yo creo que eso, evidentemente, el aumento. Bueno, yo le añadiría el aumento salarial más que el aumento salarial, yo diría el costo de vida, porque la luz. Claro, de acuerdo. El comerciante, con el costo de luz que hay aquí, es imposible, ¿verdad? De acuerdo. Trabajar. Pero que lo que quería decir es que cuando estás sumando, es un poco el argumento que han utilizado algunos representantes de los comercios, cuando estaba aprobando la reforma laboral, pues era que todo esto representaba una carga excesiva. Y pues nosotros lo que respondemos a eso, hay herramientas para apoyar a esas empresas que están teniendo un impacto económico, ya sea por los costos energéticos o
si el aumento salarial está teniendo un impacto adverso en su empresa, hay herramientas. ¿Cuáles son? Pues en estos momentos existe un programa en Puerto Rico, nosotros aprobamos un proyecto de ley para mejorarlo y para que se adaptara al aumento del salario mínimo, que si tú eres una empresa nueva o eres una pyme, una pequeña o mediana empresa nueva, o que está en expansión, o que está teniendo algún tipo de impacto económico, existe un fondo para reembolsarte parte del salario mínimo de la plantilla de empleados que tú tienes. Así que si tú le pruebas al gobierno de Puerto Rico que tú estás creando nuevos empleos porque acabas de empezar, estás creciendo, o precisamente lo que quieres comunicar es, si no recibo ayuda, voy a tener que cerrar y voy a impactar empleos, pues el gobierno interviene y dice, pues aquí te voy a apoyar con este subsidio para que puedas seguir operando por una cantidad de tiempo. Esas son herramientas que existen y que tiene a su alcance el DEC, y como parte de los trabajos legislativos de nuestra oficina y de la Comisión de Pymes, de la cual somos miembros, descubrimos que el gobierno de Puerto Rico había desaprovechado 25 millones en los últimos 5 años que estaban disponibles para proveerle esta ayuda a las pymes. Y esto incluye en medio del huracán, en medio de los terremotos, en medio de la pandemia, cuando esas empresas estaban teniendo un golpe operacional, en este caso no por el impacto económico o laboral, sino por falta de demanda, quizás por todos los cierres que esto supuso, pues entendíamos que era el momento adecuado para que se hiciera uso de estos fondos. Y había una falta de comunicación entre el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento del Trabajo, y unas enmiendas que requiere ese programa, que nos dimos cuenta y que estamos aportando, ¿no?, a que se modifiquen y que se haga uso de estos fondos. Así que hay herramientas para apoyar a esas pequeñas y medianas empresas, y un poco decimos, quizás los comercios y sus portavoces, en vez de estar oponiéndose a legislación que mejora la calidad de vida de sus empleados, debería estar favoreciendo y abogando por esas herramientas y porque les lleguen a las pequeñas y medianas empresas que así lo necesitan, y estamos tratando, ¿no?, de hacer ambas cosas porque nos parece que ambos intereses, el desarrollo económico y las mejores condiciones laborales, son conciliables y son meritorios para un desarrollo económico sostenible. Me parece muy bien. ¿Qué pasó con el presupuesto? Que ya nos estamos yendo. Bueno, el presupuesto generó un debate tremendo en ese cierre de sesión, que a mí me parece que fue más que nada para las gradas, porque sabemos, que era lo que estábamos diciendo antes, que la Junta, lamentablemente, es quien controla y decide al final si el presupuesto cumple o no con sus expectativas. Así que lo que ha hecho la legislatura de Puerto Rico el año pasado y este año ha sido tratar un poco de aprobar lo que la Junta le está pidiendo con dos o tres cosas, colar unos cuantos intereses y unas cuantas partidas dentro del presupuesto que espera la Junta que se apruebe. Y este año, por todo el forcejeo entre Cámara y Senado y todos los desacuerdos, pues no se logró hacer eso a tiempo y la Junta acabó aprobando su propio presupuesto. Nuestra delegación no estaba satisfecha ni con el presupuesto de la Junta ni con el presupuesto de la Asamblea Legislativa, porque el presupuesto de la Asamblea Legislativa es casi, ¿verdad?, en un 80% o más el presupuesto de la Junta. Así que nosotros entendemos que no hacía suficiente por asignarle dinero a servicios que nos parece que son fundamentales. Ahorita hablamos de la Universidad de Puerto Rico, podemos hablar también de recursos naturales, podemos hablar también de la Procuraduría de Personas con impedimentos, de los municipios que ofrecen servicios fundamentales y que están en una posición de muchísima desigualdad, ¿verdad?, por temas poblacionales y demográficos importantes. Además, no solamente en términos de a quién le asigna dinero, sino también a quién le recorta dinero, porque sabemos que hay mucha grasa que cortar en contratos, en una serie de servicios profesionales que se han
exponenciado en los últimos años, a la vez que está cortando plazas y diciendo que tienes que achicar y despidiendo empleados públicos o precarizando sus condiciones laborales, está aumentando esa contratación externa y pagando, ¿no? Por servicios la hora, ¿verdad? El doble, el triple o más de lo que te cuesta, ¿verdad? Un empleado. Así que hay todo un aspecto de cómo se están estableciendo las prioridades presupuestarias que nos parece que no cumple con lo que son no solamente lo que están pidiendo muchísimas entidades gubernamentales, sino lo que están recomendando economistas y personas que han estado investigando y compareciendo y publicando sobre esto. Y por esa razón, pues nuestra delegación estaba en contra, pero a tu pregunta puntual, lo que ocurrió fue que se aprobó lo que sabíamos que iba a ocurrir, que se iba a aprobar lo que la Junta quería que se aprobara. Así que en este momento el presupuesto que tenemos es el presupuesto de la Junta y seguimos teniendo, ¿verdad?, una actitud de parte del liderato legislativo de, no voy a decir someterse, ¿verdad?, pero en cierto sentido complacer a la Junta demasiado. Y a nosotros nos parece que hacer eso es seguir colocando a Puerto Rico en una posición de una caída económica y social también, dejar desatendido una cantidad de servicios y de organismos gubernamentales que nos parece que es inaceptable. Así que nos parece que tenemos que seguir combatiendo a la Junta, como decíamos anteriormente, y reclamar los poderes gubernamentales, democráticos, constitucionales que tenemos como funcionarios electos. Si la Junta quiere irse por encima de eso, pues que lo haga frente a un gobierno que está dispuesto a retarle y a defender los intereses del gobierno, no frente a un gobierno que se somete, ¿verdad?, servilmente a esa realidad jurídica. Y nos parece que en ese sentido pues hay que seguir batallando y necesitamos, ¿verdad?, pues el apoyo de la ciudadanía también para dar esa lucha en los próximos años. Pues mira, hoy José Caraballo Cueto, que es economista, escribió en un tweet que hay 3 formas de mejorar el estándar material de vida de las personas en Puerto Rico: aumentando salarios, disminuyendo el costo de vida, aumentando y mejorando los servicios públicos. Estas últimas 2 formas son las que requieren más voluntad de parte de nuestro gobierno. Así que, ¿verdad?, estás atado a lo que tú estás diciendo. Yo creo que entonces hay que poner el oído en tierra y hacer el trabajo que nos corresponde. Pues nada, José, te agradezco el que hayas estado conmigo aquí. Espero que no sea la última vez. Me parece que estás haciendo un trabajo extraordinario. Lo de romper esquemas, has hecho eso. Así que sé que te falta, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que romper para poder construir cosas nuevas. Pero te felicito por eso y por darnos la oportunidad de escuchar tu trabajo, lo que haces, que me parece que es importante también que las personas lo sepan y lo puedan entender de primera mano. Y a todas Gracias las personas, a ti, Alice. recuerden que todos todos los miércoles a las 7:30, diálogos con Alice, Facebook, YouTube y Twitter. Así que nos vemos, José Bernardo, gracias. Hasta luego. Me pueden seguir en mis redes también, José Bernardo PR, y me pueden escribir a josebernardo.representante@gmail.com, aquellos que estaban interesados en hacernos llegar recomendaciones, peticiones, observaciones sobre el trabajo legislativo. Queda mucho por hacer, pero pues afortunadamente pudimos tener este diálogo contigo, Alice, de los temas que hasta el momento pues hemos podido estar avanzando, y invito a la ciudadanía a que colabore con nosotros en llevar la voz y en lograr que algunas de las cosas que hemos mencionado aquí pues en efecto se conviertan en ley, porque algunas de ellas pues todavía están en trámite, así que seguimos trabajando, seguimos rompiendo esquemas. Eso es así. Compartan para que entonces llegue esta información más lejos. Nos vemos la próxima semana.